la clase pasada analizamos fundamentalmente principios económicos básicos para entender el marxismo, ¿ya? Pero primero trabajamos con esta lámina, que la vamos a usar para poder entender cómo hacer una mejor comprensión de una sociedad. En sociología le llamamos formación societal. Suena más bonito, ¿se fijan? Pero es cómo poder comprender la sociedad, ¿ya? Y en este sentido, uno tiene que saber cuáles son los componentes más importantes de una sociedad, ¿ya? Los componentes más importantes, veíamos la clase pasada, que eran lo ideológico-cultural, el mundo de las ideas, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras tradiciones, en el caso de la cultura también nuestros sistemas de valores, cómo nos comportamos, se debe a esta dimensión. Por otro lado tenemos lo político-jurídico, cómo ejercemos el poder y cómo eso se convierte en una legislación. Lo económico, ¿verdad? Cómo concretamos nuestros proyectos. Si queremos concretar un cambio, necesitamos incidir sobre lo económico, si no nos van a decir siempre que no hay dinero. Lo social, los sujetos sociales, los actores sociales, la sociedad civil, ¿verdad? Y lo ecosistémico, como este quinto elemento que nos permite entender que la sociedad, que el ser humano está dentro del cosmos, que era lo que nos planteaba en su propuesta Leonardo da Vinci, pero también distintos tipos de pensadores que han involucrado, ¿verdad?, estas estructuras societales al ecosistema también. Hoy vamos a trabajar entonces con ese esquema general que les estaba recordando y vamos a retomar la última lámina que vimos en relación a la propuesta de Salvador Allende. Entonces, así como estaban esos ejes, ¿verdad? Salvador Allende define sus propios ejes en relación a la sociedad chilena, ¿ya? Si se fijan, acá está lo social, lo económico, uno podría decir lo político-jurídico, ¿verdad? Lo ideológico-cultural está permeando tanto la propiedad social como la nacionalización, igualmente que el poder, ¿verdad? El ejercicio del poder. Entonces, hay elementos que el presidente Salvador Allende concreta. En esa época el ecosistema no era un elemento que esté, digamos, afectando con mucha fuerza, no estaba el cambio climático, ni tantos procesos de contaminación, por tanto no estaba dentro de los ejes estructurales que definió el presidente Salvador Allende, sin embargo los otros sí. ¿Ya? Hola. Entonces, veíamos la clase pasada que el presidente Salvador Allende había organizado toda su propuesta programática en torno a darle poder a los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Cuando uno habla de que es muy importante recuperar la conciencia social de los movimientos sociales, de los pobladores, nunca jamás debe omitir a los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque la gracia de ese actor social en específico, voy a retroceder un poco para que se comprenda bien. Actores sociales pueden ser mujeres, los ecologistas, los migrantes, las diversidades, la gente que tiene algún tipo de discapacidad, en fin, ¿cierto? Los distintos sectores que están demandando algo. En ese contexto, nosotros actualmente normalmente no visibilizamos a los trabajadores y trabajadoras dentro de esos sujetos, ¿ya? Y el problema de eso es que el principal sujeto de transformación en lo económico necesariamente son los trabajadores y trabajadoras. Entonces, como que nos quedáramos con, digamos, con una pata suelta en relación a cuál sería el sujeto que habría que fundamentalmente incidir para producir cambios económicos y, por cierto, políticos, jurídicos, sociales, ambientales y culturales, ¿ya? Entonces, en esa época, el presidente Salvador Allende lo tenía muy claro y, por tanto, él, si bien empoderó a los pobladores a través de los cordones industriales, los consejos comunales, ¿verdad?, los consejos regionales, los consejos nacionales, él también
hizo una política específica a empoderar a los trabajadores. Y los trabajadores entonces no solo integraron el gobierno, sino que además estuvieron en los distintos niveles de estructura del Estado, comunal, regional, nacional, pero también al interior de las empresas. ¿Ya? Los trabajadores integraron los directorios de las empresas o literalmente dirigieron las empresas y eso hizo un cambio en la manera en que se concibe lo económico. ¿Ya? Uno diría, eso es muy revolucionario. Para aquella época sí. Actualmente el mundo desarrollado ha incorporado a los trabajadores dentro del directorio. ¿Ya? Porque quieren tener empresas modernas, quieren tener empresas eficientes. ¿Y quién mejor sabe que los trabajadores? Pasa nomás. ¿Quién mejor sabe que los trabajadores qué cosas tienen que cambiar una empresa para mejorar la producción? Entonces, un asunto también de eficiencia del mismo sistema que hace que los trabajadores ingresen dentro de las fábricas. Lo digo esto porque hay veces que uno piensa que es como una concepción únicamente de izquierda y en realidad hace parte de algo bastante más transversal, que es la democracia económica, ¿ya? Y la democracia económica implica, uno de los elementos importantes de una democracia económica es que los trabajadores puedan participar de las decisiones de la empresa en donde trabajan, puedan participar de las utilidades que produce la empresa, que está produciendo los trabajadores, ¿verdad? Producto de la labor que realizan. Y por tanto, la propuesta del presidente Salvador Allende en esa época era revolucionaria, pero además era pionera. Pero luego eso se fue desarrollando en el mundo para producir procesos de desarrollo. ¿Ya? O sea, luego se fue estableciendo para que las economías pudieran alcanzar un mejor desarrollo. Por lo que les explicaba de que los trabajadores son aquellos que conocen verdaderamente el negocio, que conocen verdaderamente la producción. En segundo término, vimos los capitales estatizados. Es decir, que el presidente Salvador Allende concibió que la banca tenía que ser una banca pública, ¿ya? Y por tanto, él fue comprando acciones de los bancos hasta llegar a un poco más del 80% de la propiedad sobre los bancos en esa época. Eso generaba entonces que tuvieran las personas acceso a un capital más barato, o sea, que cobraran una tasa de interés más baja, en particular para determinadas políticas, ¿ya? Uno puede hacer eso, se llama créditos selectivos, les contaba la clase pasada, y se pueden otorgar, por ejemplo, para la compra de la primera vivienda, o para un negocio en particular, o para generar algo de infraestructura o compra de maquinaria. Tú generas un crédito más barato, cosa que incentives a la gente a comprar eso y no tomar créditos para gastárselo y pues que no les quede nada. El comercio internacional con valor agregado es un elemento fundamental que vio el presidente porque él dijo, nosotros somos un país que vive de nuestra exportación del cobre, sin embargo lo enviamos en bruto y eso hace que perdamos realmente las posibilidades de renta para el país. Por tanto, comercio internacional sí, pero con valor agregado. No vamos a seguir vendiendo nuestras materias primas en bruto. Además, el comercio internacional que él quería desarrollar también es pionero en relación a que él quería construir un bloque, como hoy día está haciendo el BRICS. Es el modelo que el presidente Salvador Allende pensó, si uno lo analiza con retrospectiva. Y por eso él es el presidente que establece la primera, como país, digamos, Chile como país, establece la primera relación oficial en términos diplomáticos con China. Eso ocurre el 15 de diciembre de 1970. ¿Ya? O sea, asumiendo el presidente, inmediatamente toma esa decisión. Y eso permite que Chile sea el socio estratégico de China en América Latina. Si el presidente no hubiera hecho eso, nosotros no seríamos el socio estratégico de China en América Latina. O sea, hasta nuestros días inciden las decisiones que en esa época tomó el presidente Salvador Allende. Así nomás, no se preocupe, no se preocupe. Disculpe, bueno. Sí.
No, no se preocupen, lleguen tranquilos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo prefiero que lleguen tarde que no lleguen, porque luego igual van tomando igual las cosas. Entonces, el comercio internacional tenía una mirada que era política, ideológica, no solo económica. ¿Ya? Y eso también uno lo tiene que entender como si es que quiere generar un modelo distinto, porque no se trata de comercializar nomás. Tienes que generar relaciones políticas con tus socios y tienes que tener cierto nivel de afinidad ideológica, porque si no podrías estar generando un fortalecimiento a un país con el cual tú no tienes ningún grado de afinidad. Por ejemplo, gran parte de las movilizaciones del primer semestre ocurrieron en las universidades producto de los convenios que tenía la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago con Israel. Ese es un ejemplo súper claro de cómo no da lo mismo, ¿verdad?, generar comercio o convenios o acuerdos con uno o con otro. Gracias a esa relación estratégica, entonces, diplomática, oficial, que establece el presidente Salvador Allende con China, entonces, nosotros hoy en día somos socios preferenciales y además China es nuestro principal comprador de exportaciones y por otro lado también nosotros compramos a China nuestras importaciones. Dentro de los seminarios que ocurrieron en este rato que no nos vimos, pues estuve en un foro muy interesante compartiendo un panel con un embajador que había estado en 3 periodos. Y el embajador planteaba lo siguiente. El embajador decía, China es nuestro principal socio comercial y lo va a seguir siendo. ¿Ya? Y ahí es súper importante darse cuenta que, dado que lo va a seguir siendo, tenemos que ir generando las mejores relaciones políticas, culturales y mejorar nuestra relación comercial, ¿cierto? De manera de poder producir una relación comercial relacionada con al valor agregado. Esas son estrategias que uno ve que no necesariamente están siendo comprendidas por la gran mayoría de actores que toman decisiones en comercio internacional. Porque hoy día el mundo se está generando ciertos bloques. Pase nomás, no se preocupe. Está generando ciertos bloques, ¿verdad? Está el bloque de los BRICS, pero también está la alianza que está haciendo Estados Unidos con Alemania, con Israel, con Ucrania, ¿verdad?, con Japón. Entonces ahí, con un poco Canadá, entonces ahí hay un otro bloque que uno tiene que saber observar. Y hoy no da lo mismo que tú digas como voy a hacer alianza y comercio con todos, porque están en guerra. Entonces, tú no puedes pretender que vas a poder tomar una posición neutral. Menos si el otro en realidad te compra como un 5%, un 10%. No tiene sentido comercialmente. Por tanto, es muy importante entender eso para luego poder tomar decisiones políticas en relación a nuestro comercio internacional. Una pregunta. Sí. A propósito de esto, hubo un momento en que se hizo como muy claro la presencia de una generala de Estados Unidos acá en Sudamérica, Richardson, Sí. que anda recuperando el patio trasero de Estados Unidos. Y entonces, dentro de lo que ella decía, había que criticar a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, principalmente. Y poquitas semanas después, el presidente Boric empieza a criticar a estos 3 países. Y yo hice por la red una crítica a eso, o un cuestionamiento a eso. Y había gente que del gobierno me contestó diciendo la política exterior la determina el presidente. Y entonces yo le pregunté, si este es un gobierno, una coalición de centro-izquierda, ¿cómo puede un gobierno de centro-izquierda tener una política de derecha? Entonces, yo me pregunto cómo es posible, incluso el partido ha dicho la política exterior la define el gobierno. O sea, pero al otro lado, la compañera
Carmen Hertz, dice, la política exterior es una política de Estado, no de gobierno. Entonces, Lo mismo le iba a decir. No había escuchado a Carmen Hertz, pero la política exterior debe ser una política de Estado. Porque no puede estar con un gobierno que haga una cosa y luego el siguiente gobierno que puede ser de otro color haciendo otra cosa. ¿Cuál es la continuidad o la coherencia que va a tener una política exterior según el vaivén del presidente de turno? No genera, eso no genera una coherencia en la política exterior. Respecto del tema de Laura Richardson, sí, antes de su pregunta, hay dos cosas que les quiero comentar para ordenar la clase. Porque hay muchas cosas que necesito pasarles como herramienta. Entonces, voy a abrir un espacio de preguntas cuando termine la lámina, ¿ya? Ustedes, porfa, las anotan, porque si no nos vamos mucho por las ramas. Ya, estamos en los 70, de pronto saltamos a la actualidad con Laura Richardson. Entonces, voy a contestar solo lo de Laura Richardson porque la abrimos, pero luego eso. Y lo otro es que también yo creo que es súper importante cuando uno va a una clase, por lo menos eso es lo que yo intento hacer, cuando uno va a una clase, pues uno va a escuchar, va a aprender, va a tomar las herramientas que le están enseñando. Si hay algo que no le parece, pues lo puede anotar o le puede llamar la atención, pero la idea es acoger, porque tú vas a aprender, entonces vas en un rol más de estudiante, ¿ya? Yo creo que eso, en este espacio, yo creo que eso es súper claro, ¿ya? Pero igual quiero recordarlo porque en el fondo uno no solo tiene que hacerlo conscientemente, sino que también inconscientemente, como abrirse a nuevos conocimientos implica que no le pones el sesgo de la desconfianza. Y como hoy día hay un alto grado de desconfianza casi todo, porque es así, hacer clases a veces es un poco difícil, porque uno intenta enseñarle a la otra persona algo distinto, nuevo, y ¡fum!, choca ahí con una pared. Entonces, por eso pensé iniciar la clase de hoy como contándoles esto, como intentar ponerse en el lugar de la escucha, del poder aprender, del ampliar las miradas. Yo creo que esa es la invitación, como más allá de que tú tengas una mirada, como poder ampliar tu foco de manera de poder comprender elementos que no necesariamente hayas reconocido antes. Ya, eso, un breve paréntesis. Entonces voy a terminar con la lámina y con Laura Richardson. Laura Richardson ha venido en varias oportunidades a América Latina, hizo todo un recorrido, ¿ya? Esto yo le vengo haciendo seguimiento desde hace rato, y fue generando distintos acuerdos político-militares, económicos también, ¿ya? El principal objetivo de ella, pase nomás, no se preocupe, el principal foco de Laura Richardson es tener soberanía sobre nuestros bienes naturales estratégicos. O sea, muy en la línea de la doctrina Monroe de América para los americanos, que en síntesis es que Estados Unidos tiene como botín, digamos, los recursos de nuestro continente. Pase nomás. Voy a dejar abierto para que, mientras tanto, ya que estoy explicando esto. Ya. Y lo apagaron ya. Entonces, Laura Richardson tiene ese foco que es económico, ¿ya? Y como veíamos en las sesiones anteriores, lo económico ha estado invisible a los pueblos de Chile. ¿Se han fijado? La interpelación sobre lo económico no existe. Existe sobre cómo garantizan mis derechos, pero no existe cómo financio esos derechos. No existe cómo creo propiedad social para sostener esos derechos. La economía ha estado invisible a los pueblos, pero no al imperio, no a Estados Unidos. Imperio uno se refiere cuando están generando un conjunto, ¿cierto?, de fuerzas políticos, militares, económicas, que además tienen una injerencia, o sea, inciden, transforman, intervienen a costa de la soberanía del otro, ¿ya? No es solo que sea una potencia, digamos, es una potencia injerencista la que ejerce una labor imperialista.
Y eso ha sido Estados Unidos por 200 años. Entonces, Laura Richardson viene a generar esos acuerdos con distintos actores. Uno podría entender que genere esos acuerdos con gobiernos de ultraderecha, como el de Milei, ¿no? Pero es inentendible que esté ocurriendo aquello bajo el Ministerio de Defensa, por ejemplo, de Maya Fernández. Yo cuando vi esa foto fue como, pero, o sea, no puede ser que se soporte lo que sea, digamos. Es importante como tener ciertos límites, ¿no? Yo creo que esos límites para ella incluso ya fueron muy traspasados. Y en términos políticos, quien en efecto permite que eso ocurra es el presidente. Y yo coincido con usted que eso no debería haber ocurrido. O sea, eso va a afectar nuestros intereses. Además, Laura Richardson no es que uno diga, ella viene a hacer cooperación o nos va a hacer transferencia tecnológica y nosotros vamos a... No. Ella literalmente plantea que los recursos son de Estados Unidos y que les interesa el cobre, el litio, el agua, y así como completamente sin ningún filtro. Sí, sin vergüenza. Sin vergüenza, ¿cierto? Sin ningún tapujo plantea una cosa de esa magnitud. Entonces, es que en relaciones internacionales, gran parte del tema de las relaciones internacionales es lo que uno permite. Porque el otro, digamos, puede intentar hacer injerencia sobre tu país, pero eres tú quien lo permite, ¿ya? Entonces ahí, eso es lo que yo creo que es importante también como restablecer. Y yo de verdad creo que esto tiene que ser parte del sentido común que uno va construyendo en el aula, porque los medios de comunicación no forman a la gente para que la gente pueda entender bien qué es soberanía nacional. La soberanía nacional es eso. Cuando un país quiere hacer injerencia sobre tus propias decisiones, tú les dices, no, nosotros somos soberanos. Y usted no puede hacer injerencia sobre nosotros. Lo que está pasando hoy con China y Taiwán y Estados Unidos. Solo un muy breve paréntesis. Estados Unidos le vendió armas a Taiwán. Taiwán es parte de China, de hecho es parte de la política de una sola China. Y por tanto, China le plantea a Estados Unidos que está haciendo una injerencia y que está generando un proceso, está cruzando la línea roja y está vendiendo armas para producir un conflicto militar en esa zona. Entonces, ahí nuevamente, una cosa es lo que quiere hacer Estados Unidos y otra cosa es lo que el país permite. Y por eso hubo esos ejercicios militares en Taiwán. O sea, no es solo una declaración, es un ejercicio de soberanía. Entonces, esas cosas, el presidente Salvador Allende las incorporó dentro de este nivel de comercio internacional. Lo siguiente tenía que ver con la configuración del Estado. Esto también es bien importante que la gente lo comprenda, porque muchas veces piensa que el Estado es el Estado opresor, ¿no? Como la canción, el Estado opresor. Pero el Estado en sí es una herramienta. Es una herramienta que tú puedes convertir en un Estado socialista, no solo en un Estado neoliberal, ¿ya? Y esa diferenciación, esa distinción, permite considerar que los pueblos pueden tomar decisiones al interior de ese tipo de espacios. Los estados son los que articulan a la sociedad, no una organización social, ni una cooperativa, ni un centro de estudiantes, ni un sindicato, porque la magnitud es muy pequeña. La magnitud que alcanza para articular una sociedad es el Estado. Pero hoy día el Estado es un Estado capturado por los privados. Es un Estado corrupto, ¿verdad? Es un Estado que no custodia los intereses de las grandes mayorías, custodia los intereses normalmente de la élite. De hecho, cuando discute un proyecto de ley, sienta a la élite y a nadie más a negociar, ¿verdad? Bueno, entonces el presidente Salvador Allende denunció esto, ¿ya? Y dijo, entonces debemos configurar un Estado socialista. ¿Ya? ¿Y cómo es un Estado socialista? Un Estado socialista es donde la gente decide lo que debe hacer el Estado. Entonces el presidente, dentro de las cuestiones que había diseñado, era generar un plebiscito. ¿Verdad que iba a ser, sí saben?
que iba a ser anunciado el 11 de septiembre de 1973. Se iba a hacer un plebiscito y se iba a hacer una asamblea constituyente. Así nomás, no se preocupe. Ese Estado socialista, entonces, que además genera una propiedad social, porque el Estado socialista, la gracia que tiene es que tiene un rol productor también. No es solo que cobra impuestos, sino que el mismo Estado produce sus ingresos basados en la propiedad social que posee y por tanto logra financiar al resto y articula a la sociedad y alcanza legitimidad. O sea, la gente dice, este Estado tiene sentido porque financia todo nuestro piso de bienestar social. Es un Estado que además tiene soberanía, ¿ya? El Estado socialista con soberanía implica, ¿cierto?, esta concepción de cuidar la toma de decisiones sobre nuestros bienes, sobre nuestras fronteras, sobre quienes toman las decisiones sean los nacionales y no el imperio, ¿sí? Y como último punto, el presidente planteó esta concepción de propiedad social y nacionalización, ¿ya? Esta es una discusión larga que uno siempre tiene con distintos actores, es muy poco difundida, pero es muy importante. Yo les comentaba en la clase pasada que en general las personas logran sobrevivir gracias a su propiedad privada, ¿cierto? Pero en Chile la gente en su mayoría no tiene propiedad privada y vive en un arriendo o ha llegado en una casa o incluso con el sueldo que le alcanza y si no tiene sueldo entonces se endeuda. Ese es el nivel de propiedad privada que tenemos en Chile. O sea, no hay propiedad privada para la gran mayoría. No estamos hablando de las personas que tenemos una situación distinta. Estamos hablando de la gran mayoría de los chilenos está en esa situación. Por tanto, uno diría, si no hay propiedad privada para la gran mayoría y tampoco hay propiedad social, porque nosotros no tenemos propiedad social tampoco. Codelco, que es lo único que medio nos queda, tiene el 28% de la producción de cobre, eso es muy poco, teníamos el 100%, el 28% es nada. Pero además, cada vez que Codelco descubre en uno de sus terrenos que hay una mina, esa mina, en vez de explotarla a Codelco, casi que regalan, porque la concesionan, a otra empresa. Entonces, propiedad social, Chile no tiene. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es una propiedad privada de una pequeña porción de la población que es la élite, ¿verdad? Eso lo alcanzamos a ver la clase pasada, ¿cierto? Con harto detalle, los gráficos, en fin, ¿cierto? ¿Sí? Que eran estos 1.315 contribuyentes, quien en realidad tenía 500 empresas, grandes propiedades, en el 95% de las utilidades o más, y así. Entonces, el presidente Salvador Allende lo que dice es, no podemos seguir financiando al Estado con el poco impuesto que se logra, sino que lo que tenemos que hacer, en vez de llegar a ese 20%, en el mejor de los casos, al 30% del cobro como impuesto, estamos hablando del mejor de los casos, ¿ya? O sea, el otro 70% se lo llevan esa pequeña parte de la población. Una reforma tributaria es necesaria, no es suficiente. ¿Qué es suficiente? Plantea el presidente, entonces, es generar propiedad social. ¿Y con qué se inicia? Con el cobre. Entonces se nacionalizan las empresas que explotaban el cobre. Y eso también hay que entenderlo, porque el cobre ahí también era chileno. El bien es nuestro, desde la constitución anterior del 1920. El cobre es chileno. Lo que no era chileno eran las empresas que lo explotaban, ¿verdad? Y ahí entonces el presidente en 1971 las nacionaliza. Nacionaliza las empresas que eran dos, básicamente, que era la Kenacott y la Anaconda, dos empresas estadounidenses que con la chilenización ganaron mucho dinero, porque además ese es el otro problema, no es solo plata. Y esto se lo explicaba una organización del cobre que está defendiendo el cobre en estos días. No es solo dinero lo que está en juego, es soberanía lo que está en juego.
porque tú tomas decisión de a quién le vendes el cobre, qué haces con el cobre, si lo industrializas o no, cómo produces, a quién afectas, qué pasa con los glaciares que están alrededor del cobre, qué pasa con las comunidades que están alrededor del cobre. Todas esas decisiones las puedes tomar solo si el cobre es nacional. Si no, las otras empresas deciden lo que quieran y que en realidad no les importa, ¿cierto? Lo que generan más bien es solo procesos de contaminación. Entonces no es solo plata, es plata porque es muy importante, es lo más importante que tenemos, pero también están las otras cosas. Y ahora además es incidencia militar. Claro, porque el cobre se está agotando en el mundo. Entonces, quien tenga cobre va a tener tecnología, va a tener armas, va a tener computadores, va a tener satélites. Si no tienen cobre, no van a tener nada. Entonces, tiene incidencia militar, incidencia geopolítica, ¿ya? Entonces, el presidente nacionaliza el cobre y nacionaliza otras cosas, los minerales, los hidrocarburos, ¿verdad? Para que pudieran ser explotados en Chile. ¿Qué otra cosa? Además de ese proceso de nacionalización, el presidente nacionaliza algunas empresas de otros rubros para poder configurar un sistema de propiedad social. Yo creo que es muy importante cuando uno piensa este tipo de cuestiones, planearlas, ¿ya? Porque hay veces que la gente dice, pero eso es irreal, eso ya pasó y no se puede hacer. ¿Mm? Y sí se puede hacer. De hecho, los países latinoamericanos lo han estado haciendo en estos últimos años para poder sostener sus cambios. O sea, la gente no está tan empoderada y con tanta conciencia social porque ese gobierno miró para arriba y se hizo el loco con la propiedad. No, porque ese gobierno nacionalizó y con esas rentas logró financiar los derechos sociales y la gente dijo, ah, el Estado tiene sentido, yo voy a seguir apoyando ese Estado. La conciencia de los sujetos se crea cuando hay propiedad, ¿ya? Eso es muy importante si hay propiedad social. Si no... Dentro de la propiedad social estuvo la reforma agraria. Sí. Entonces voy a terminar la lámina y voy a abrir espacio. que si no se me corta el hilo. Ya, entonces el proceso de configuración de empresas llegó a ser 725 empresas públicas de toda clase de sectores. Y eso a ti te permite articular dos cosas. Por ejemplo, las cadenas logísticas, los servicios, ¿ya? Y la producción. En general son como esos tres niveles. Yo les hablaba de cómo hacerlo hace un rato. El cómo hacerlo es algo importante entonces porque te permite decir esto es realizable, que es algo que hoy día es fundamental para la gente. Tienes que proponerles cosas que se puedan realizar. Si no, estás hablando como en una ilusión, como en un sueño así, en un ideal, en el aire, justamente. Entonces, ¿cómo se puede realizar? Primero, uno tiene que tener claro que todo es gradual. En Chile está haciendo todo gradual hace décadas, pero no vas a hacer gradual con el cobre. O sea, si vas a nacionalizar algo, lo primero que tienes que nacionalizar es el cobre. De ahí gradualmente irás avanzando a otros sectores. En el cobre, lo primero que tienes que hacer es nacionalizar la empresa más grande privada, que es BHP. Esa, una. Con una empresa tenemos una reforma tributaria. ¿Qué empresa? Con una, BHP. BHP. Que es la que explota la escondida. ¿Ya? Yo hice un artículo con muchos detalles del TPP-11 y si ponen TPP-11, BHP, Marcela Vera, ahí les va a aparecer la columna, la publicaron en varios medios. Y ahí está todo el detalle, cuánto ganan, cómo podría beneficiarnos, todo el detalle presupuestario, ¿ya? Entonces estamos hablando de que si queremos financiar una primera etapa de garantización de derechos sociales, basta con hacer un cambio. Más fácil, ¿no? No es como, lo voy a cambiar todo. Va a cambiar uno. Leía una entrevista hace poco de Clodomiro Almeida con el primer ministro de Relaciones Exteriores chino, en aquella época, en esta época.
Y les decía que China habían hecho transformaciones, pero que habían hecho transformaciones sustentables, o sea, que pudieran mantenerse en el tiempo. Yo creo que esa es una buena lección de este proceso, porque en 3 años se hizo todo muy rápido. Entonces, lo importante es saber qué es lo que hay que hacer primero, porque no sacas nada de decirle a la gente, sí, vamos a transformar todo, pero va a ser gradual. Y eso fue, ya llevamos, ¿cuánto? 40 años con esa gradualidad, ¿cierto? O sea, eso tampoco es una solución. Lo que hay que generar es como una hoja de ruta, primero esto, después esto, después esto. ¿Mm? Un itinerario. A estos primero. Y a estos primero a la más grande y la que más nos ha robado, porque además la escondida era nacional. Eran terrenos públicos que se fueron descubiertos en la dictadura y que luego se concesiona, ¿verdad?, a través de la ley de concesiones plenas de la dictadura. ¿Mm? Entonces, esa es la situación. Antes de pasar a neoliberalismo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahora yo me siento y los escucho. Sí. Yo solo pregunto. Sí. No Dale nomás. De las empresas extranjeras que tenemos hoy día participando, o sea, de las empresas extranjeras que están participando en el cobre hoy en China, por ejemplo, ¿cuántas son de China o de otros países? Casi todas son inglesas o japonesas, canadienses, hay australianas, hay una pequeña participación de otros países tipo Perú, pero son pequeñas participaciones. En general está repartido como Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Canadá. Esas son como las más grandes. Y mi segunda pregunta es, ¿por qué tenemos en el imaginario que son los chinos los que explotan el cobre? Lo que te venden. Le pregunté a la profesora. Sí. Mira, ha sido un poco difícil mover el sentido común de la gente en torno a lo que ocurre en China, porque inicialmente cuando empecé a hacer esto había como una configuración incluso en los sectores de izquierda como que era muy distinto a lo que es. O sea, como que hay un discurso instalado por Estados Unidos contra China que la gran mayoría cree. Un poco lo que ha pasado con Cuba, por ejemplo, en su minuto, que también era ahora hace rato que ya no generan un discurso tan agresivo contra Cuba, pero en un minuto Cuba era lo que viene a ser ahora China. Entonces, claro, hay muchos discursos que son falsos, que son noticias falsas. Pero además, en el caso de China, las empresas venden parte de nuestro cobre a China. O sea, estas empresas están vendiendo el cobre, ¿ya? ¿Cuánto, cómo, en qué condiciones? Ahí es parte del problema. Yo digo que es parte del problema porque distinto sería que tú como Estado te puedas sentar a conversar con el gobierno chino y les plantees, miren, nosotros tenemos esta tonelaje en estos niveles, podemos generar este tipo de producción, y se las podemos vender, pero ustedes tienen que ir ayudándonos a hacer una generación de valor agregado de las piezas que quizás ustedes también necesitan, porque esto de trasladar las materias primas al otro país es caro medioambientalmente, no es solo caro en términos del traslado. Entonces a ellos también les conviene ir generando producción interna. Lo que pasa es que eso no lo puedes hacer si no tienes un gobierno que esté en la decisión de industrializar, porque el otro país puede mirarnos y decir, ¿por qué no me dicen que necesitamos que ellos industrialicen acá? ¿Mm? Ellos no pueden hacer eso porque si no serían injerencistas, que es la situación actual. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Decir, nosotros vamos a industrializar Codelco, por ejemplo. Perfectamente podemos industrializar Codelco, necesitamos al Congreso hacer... No, se industrializa Codelco. Dejamos de entregar nuestras
las minas que se descubren ahí al remate. Se remataron 34, ¿sí? Es un desfalco de recursos. Ya. Ok. Ya, entonces, así como estaban esos ejes, el neoliberalismo encontró los suyos. Y son exactamente los contrarios, ¿ya? La primera lámina es una investigación que yo les conté, que yo hice, y que esto yo lo investigué en mi pregrado y también un poco en el doctorado, y son exactamente los contrarios a los que definió el presidente Salvador Allende. Entonces los voy a ir contrastando, ¿ya? El presidente Salvador Allende planteaba poder a los trabajadores y trabajadoras. Pinochet lo que planteó fue la reforma al mercado del trabajo. La represión fue en Chile selectiva. Y el primer sector que fue reprimido fue el sector de los trabajadores, de las industrias, las fábricas, los servicios, también los campesinos. Eso fue donde se concentró la represión en la primera época, la que fue además la más brutal. Pero al mismo tiempo, eso generó un proceso de desarticulación de los sindicatos. Y entonces se genera este plan en 1975 que diseña una serie de cambios en la manera en que nosotros construimos nuestras relaciones laborales. En este sentido, entonces, se genera un cambio en la manera en que se contrata y se genera esta figura de la subcontratación, que no es más que hacer perder el poder de los sindicatos respecto de la empresa, ¿verdad? Porque en la medida que tú vas generando un negocio que tiene distintas unidades, esas distintas unidades no se conocen, no se pueden organizar. Pero al mismo tiempo una unidad puede generar una movilización, pero no va a afectar el negocio. Entonces la lógica de la subcontratación estuvo no solo para abaratar los costos de las empresas, sino que también para desarticular el mundo sindical. Lo siguiente fue despedir a muchos trabajadores. Se despidieron muchos trabajadores del sector público, ¿ya? Muchos. Pero al mismo tiempo, producto de las otras cosas que hicieron, quebraron la industria nacional. Y como quebraron la industria nacional, se perdieron todos esos puestos de trabajo. Y no se crearon unos nuevos para compensar eso. Entonces se produjo un déficit de desempleo estructural, que además fue acompañado con una reducción de salarios. Pucha, se ve súper chiquitito acá. Que fue acompañado de una reducción de salarios. Entonces, en el sector, por ejemplo, industrial, en 1970, imagínense, esto es un indicador, entonces no es un monto, ¿ya? Es un indicador. Alcanzaban 78, pero con Salvador Allende alcanzó 100, entonces subió la relación de salario de los trabajadores, mejoraron los salarios reales. Y si uno va al 72, llega a ser 141 ese indicador. Entonces, de este escenario, digamos, antes de Salvador Allende de 100 a 141, que es más o menos, todos los estudios plantean que es como que subió el salario real en un 45% a los trabajadores. Una subida alta, ¿ya? Salario real, eso implica que contempla los cambios de la inflación o de los precios. Y por otro lado, entonces, si uno va avanzando ya la dictadura, se da cuenta que pasa de 141 a los primeros años a 86, 78, 65. 67, perdón. Entonces quedamos en un nivel más bajo que en los 60. O sea, el salario real de los trabajadores cae en picada, ¿ya? Y esto ocurre hasta 1989. O sea, la caída dura 15 años de salarios reales. Y esa pérdida importante, en algunos casos casi la mitad en el fondo del salario,
esa pérdida de salario real no se recupera nunca. Es como la deuda histórica del gobierno con los del Estado con los trabajadores. ¿Y cómo lo hace la gente para entonces compensar esa pérdida del salario? Se endeuda. ¿Verdad? Se endeuda. Este es un estudio bien interesante, lo citan muchos economistas así como muy conocidos. Y nos permite entonces dimensionar que no solo despidieron a gente, desarticularon los sindicatos, no solo modificaron, ¿verdad?, esta posibilidad de la huelga como un espacio legítimo de organización, sino que también produjeron esta situación en donde los sindicatos dejaron de ser pertinentes, porque el sindicato ya no resolvía los problemas que tenía la gente, producto de los cambios legislativos que hicieron, que fueron 3 leyes distintas además, que modificaron la capacidad de los sindicatos respecto de la incidencia que existía para proteger, por ejemplo, los salarios. Y eso por 15 años destruye una organización. Pero además a eso súmele persecución o muerte o tortura, en fin. Entonces generaron una desarticulación completa del mundo del trabajo. Y eso condujo a un aumento en la flexibilización laboral, ¿verdad? Antes, ustedes saben, bueno, fueron de la generación que vivió ese momento en que uno podría entrar a una empresa y desarrollarse en esa empresa y estar 40 años y jubilarse en esa empresa, y tú desarrollabas lo que se conoce una identidad, como una identidad laboral, una identidad de oficio, ¿ya? Y eso es súper poderoso porque implica que tú, con la gente que vive 40 años, que uno vive en esos espacios 8 horas por lo menos, tú vas desarrollando relaciones sociales, relaciones laborales. Bueno, el dictador destruyó eso. Destruyó la posibilidad de que las personas tuvieran un empleo permanente. Y eso generó una pérdida de identidad del oficio. O sea, si ustedes conversan con la gente más joven, han trabajado en una cosa, en otra, en otra, en otra, en otra, en otra. A veces súper movible, a veces en la mañana dependiente, en la tarde independiente, después un pituto, ¿sí? Una cosa así como muy incierta, además súper inestable, un año sí, otro no, un proyecto, ahora sí, después no, y así. Entonces eso genera una pérdida de identidad personal, no solo colectiva. Genera como una desmembración del sujeto, porque la persona no sabe qué es. Porque si tú eres trabajador de la salud y tú te dedicas a ser trabajador de la salud en un lugar público toda tu vida, pues eso es lo que tú eres. Pero si tú en la mañana eres una cosa y en la tarde eres otra, ¿qué eres? Claro, más encima y emprendedor. Sí, porque además uno tiene que buscar la forma, ¿cierto? Es una cosa bien difícil. Han cambiado los términos también, porque ya no eres trabajador, eres Colaborador. Claro. Ajá. Hasta en eso no están. Hasta en eso. Sí, hasta en eso. Juan Plaza, ¿cierto? Ya, sí, por eso. Que yo conozco a su hijo y es parecido a usted, por eso. Claro, ahora le llaman colaborador y el mundo sindical se enfurece cada vez que alguien menciona de la patronal a los trabajadores como colaboradores, porque eso además implica que el trabajador no solo ya está en esta sujeción que veíamos en la clase pasada, sino que además lo tiene que hacer como con felicidad, ¿no? Una subordinación feliz, pues así como... ¿ya? Bueno, segundo tema. Hay una columna que es bien buena, como se llama Tiempo de Vivir, Tiempo para Vivir, salió en la tercera, se llama Marcela Vera, la tercera, Tiempo para Vivir. Ahí les va a aparecer porque ahí está como explicado lo que pasó con el mundo laboral, ¿ya? Por si quieren revisarlo, son 2 hojitas, así que... Profe, ¿cómo es que la dejan columniar en la A mí me dejan columniar en todos lados. Ay, qué bueno. Es que lo que pasa es que los medios saben que yo soy muy técnica. Ya. Entonces, por una parte, sé mucho de muchas cosas y doy una respuesta muy técnica, muy robusta, digamos, Sí. como informada.
pero al mismo tiempo ellos saben que si yo hay algo que encuentro mal, yo no lo voy a omitir. Ah, ya. Y lo otro que saben es que yo he logrado mejorar leyes o he logrado evitar grandes desastres. Ya. Entonces ellos saben que custodio el bienestar literalmente por eso yo le llamo economía para todos, porque si todos crecemos, todos vamos a estar bien. Si el problema es que se custodia el interés a veces de un sector productivo y no del otro. Claro. Entonces, claro, la prensa ha visto, como ya llevo 10 años en esto, ha visto que he hecho cambios que son muy importantes y hayan ayudado al país en distintas cosas. Entonces, por eso me dejan... De hecho, ¿se acuerdan cuando salió esto en la convención de que iban a privatizar las playas, los cerros, los mares, los bosques y el litio? Eso fue presentado por las dos derechas de la convención, no solo por los republicanos, por la otra. Por tanto, iba a ser aprobado en el Pleno. Entonces yo escribo una columna y le escribo a la tercera y les digo, oye, está pasando esto. Es posible que la publiquen. Se publicó y ha sido una de las columnas más vistas que yo he tenido, digamos. Eso fue mercado del trabajo, ¿ya? La primera modificación y la más incidente respecto de cómo tú construyes sujeto. La segunda fue reforma al mercado de capitales. Lo que hace el dictador fue abrir nuestro mundo financiero al mundo. Ya, pues, pero ¿qué hacía Allende? Estatizarlo. ¿Se fijan? Exactamente lo contrario. En cambio, él lo privatiza a nivel transnacional. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Antes teníamos con Allende soberanía sobre nuestras finanzas, con ese modelo, con ese diseño. En cambio, con este, perdemos nuestra independencia financiera, porque los capitales ya no eran de los chilenos, eran literalmente de bancos extranjeros, pero al mismo tiempo también se empiezan a producir toda clase de problemas y distorsiones producto que llega a capitales afuera, porque además lo hicieron de forma muy brutal, ¿ya? Entonces ahí el dictador autoriza que se cree cualquier institución financiera que quiera, ¿ya? Y ahí se producen las estafas, ¿se acuerdan? La cutufa, ¿verdad? Sí, ocurre el desfalco ahí del Banco de Talca. Todas esas cosas ocurrieron en el marco de esto, de la apertura excesiva de la cuenta de capitales. Hay muchas cosas muy técnicas respecto de este tema. El que a mí más me enseñó sobre esto fue Ricardo French Davis. Estudié mucho con él esto por la tesis de pregrado, pero también por los cursos. Lo conversamos hace un par de semanas que nos encontramos, porque es muy importante que los países entiendan que si tú abres tu cuenta de capitales, cada vez que ocurre una crisis, el capital huye al lugar que es seguro. Y nuestras economías no son seguras. Por tanto, y a ellos no les importa si salen, van a agudizar la crisis, y a ellos no les importa. Lo que les importa es resguardar su capital. Entonces, si tú no generas como una barrera de protección y abres nomás, el capital entra, toma lo que quiere y después se larga. ¿Y qué dejó entre medio? Nada. Solo te quitó. Solo agarró recursos que tú le diste, porque tú te endeudaste, pagaste un interés muy alto, porque además los países subdesarrollados pagan intereses muy altos, y todo eso se lo volvió y se lo llevó con ganancias. ¿Y qué dejó acá? Nada. Entonces, es un proceso, digamos, de pérdida de control sobre los recursos que a ti te permiten desarrollar otros sectores. Porque ustedes pueden hacer algún cambio en la casa si no tienen plata. No, pues, ¿verdad? Ya, pues lo mismo en el país. Si uno no tiene control sobre las finanzas, no tienes tampoco dinero para comprar máquinas, ¿verdad? O para crear una industria, o incluso para pagar los salarios de los trabajadores públicos, o para tener insumos en los hospitales. ¿Les parece similar a la realidad? ¿Le parece Venezuela?
¿Le parece Chile? Porque en Chile estamos en esa situación. Las finanzas hoy día no son públicas, son transnacionales. Los principales bancos que tenemos en nuestro país son transnacionales. Tenemos el Banco de Chile, que es un banco nacional, pero el resto son transnacionales. Y eso ha hecho entonces que nuestro país no disponga de capital para industrializar, no disponga de capital para poder generar todos los soportes. Tercero, reforma para la liberalización comercial. En vez de liberalizar y abrir, ¿cierto? Salvador Allende lo que quería era comercializar, pero con valor agregado. ¿Qué es en cambio lo que hace el dictador? Comercializa, pero sin valor agregado y abierto. Y entonces ingresa toda clase de productos de afuera y eso hace que quiebre la industria nacional. ¿Ya? Ahí creo que lo tengo acá. Sí. Este cuadrito muestra el cambio que hubo en los aranceles de la época. ¿Ya? Entonces en el 73 el arancel máximo era 220 o 94 en promedio. ¿Y qué es lo que hace la dictadura? Dice, vamos a reducir los aranceles, no le vamos a cobrar impuestos a las importaciones. ¿Y qué es lo que hace? Baja de 220 a 120, o sea, una caída brutal en 2 años. Cuando tú abres así, o sea, cuando haces una reducción tan importante en aranceles, las empresarios de afuera dicen, tremendo negocio, me descontaron, ¡pum! Entonces ingresan muy rápidamente a la economía, ¿ya? Y después el 77 lo redujo a 45 y ya el 79 a 10. Entonces 220 a 10. Estamos hablando de un periodo de 6 años. Entonces eso es brutal. Porque además las empresas de afuera tienen poder de mercado, entonces pueden, a ver, ¿cómo lo explico fácil? Tienen lo que se llama economías de escala, es decir, una empresa grande produce mucho y sus costos son muy bajos porque produce más, ¿cierto? Es como cuando uno hace pan en la casa y compra un saco grande de harina en vez de un cosito chiquitito de harina y por tanto tú te ahorras plata por el saco, ¿cierto? Bueno, en la gran empresa también, tú cuando produces mucho, abaratas mucho los costos porque puedes comprar para una cantidad muy grande. Entonces eso hace que las grandes empresas tengan costos bajos en relación a acá. Nosotros no somos un país chico, comparado, somos un país pequeño. No solo tenemos poca gente, sino que nuestros mercados son chiquititos, tienen poca incidencia, excepto el cobre y el litio, ¿ya? Que son donde nosotros tenemos poder. Entonces entraron estos productos a bajo costo, con precios bajos, y arrasaron con toda nuestra industria. Eso hizo que se perdieran muchos empleos, ¿ya? De los sectores tradicionales hay una pérdida de empleo, hay varios estudios que acreditan que no se crearon nuevos empleos. Esto después se fortalece con toda la serie de tratados de libre comercio, ¿ya? Yo estaría de acuerdo con un tratado de libre comercio siempre y cuando resguarde nuestra soberanía nacional y genere un aporte a nuestros procesos de industrialización. Si no, vamos a seguir vendiendo lo mismo barato para comprar caro. Y eso no es bueno, no es saludable con el tiempo. Pero además hay un segundo como nivel de los tratados de libre comercio, en que han literalmente cedido nuestra soberanía, como el TPP-11, ¿no? O como el acuerdo que acaban de modernizar con Europa, con la Unión Europea. Estos dos tratados que firmaron este gobierno, que venían, ¿cierto?, del proceso de negociación anterior, lo que han ido haciendo es ceder nuestra soberanía. ¿Pero y eso importa? Sí, sí importa. Importa porque, en términos simples, lo que hicieron esos tratados es decir, si tú quieres industrializar, no puedes hacerlo. Te lo prohíbe el tratado. Entonces generan como una camisa de fuerza para el desarrollo del país.
Esto ha sido ampliamente debatido, está completamente demostrado en términos económicos. Ya, yo hice parte de las economistas que elaboró los argumentos de la primera vuelta contra el tratado, contra el TPP-11, la que formó a los dirigentes del Frente Amplio para que debatieran contra el TPP-11. Y luego, en la segunda vuelta contra el TPP-11, también estuve en ese proceso. Y uno encontraba gente como José Gabriel Palma, que es un economista de escala mundial, planteando esto que les estoy diciendo. O sea, es un tratado que atentaba contra nuestro crecimiento económico y contra nuestro desarrollo, en muchas dimensiones, no solo desarrollo económico, sino también desarrollo verde, desarrollo social. Pero además, en términos comerciales, nosotros ya teníamos convenios con todos esos países. Entonces, en el caso del TPP-11, entonces no se abarataban, digamos, los aranceles para nosotros. Entonces, hubo un estudio que sacó la DIPRES, que publicó la DIPRES, y que se elaboró en el gobierno, no por fuera del gobierno. Y el estudio decía muy claramente que no iba a haber más crecimiento económico, que el crecimiento iba a ser cero producto del tratado, porque no iba a haber una reducción en los aranceles de los productos, y por tanto uno dice, entonces el beneficio, ¿cuál era? Entonces, pero todo ese andamiaje inicia, ¿cierto?, con esta mirada del dictador en esa época. La cuarta estructura importante es la reforma fiscal. ¿Ya? La reforma fiscal también tiene hartas dimensiones. La reforma fiscal, primero hay que entender que lo que quiere hacer el consenso de Washington en esa época es reducir el papel del Estado a su mínima expresión. ¿Ya? ¿Y cómo se reduce el papel del Estado? Aquí estaba. El Estado tiene varias funciones, no tiene solo la función, digamos, de articulación social, sino que además puede ser un rol productor. O sea, el Estado puede producir a través de sus empresas públicas, puede distribuir recursos a través del cobro de impuestos, a través de las rentas públicas, distribuye recursos a las personas, pero también a sectores productivos. Rol de articulación social, ¿verdad? Lo que veíamos como en este entramado político que permite canalizar las demandas ciudadanas al ejercicio de la política. Y el rol fiscalizador, que, como sabemos, también disminuyó. O sea, no solo disminuyeron estos que uno podría asociar más con la izquierda, por ejemplo, en términos de ideológico, sino que ya incluso disminuye el rol de fiscalización porque no tiene recursos, entonces no alcanza ni siquiera a financiar lo básico, no alcanza a financiar los derechos sociales y tampoco alcanza a financiar que al menos el mercado esté funcionando saludablemente. Entonces, el Estado además abandona, entonces, producto de la pérdida de del rol productor, abandona su capacidad de ser soberano. Y la soberanía se la cede a los mercados. Se la cede a las empresas transnacionales, a los bancos, ¿verdad? Pero también a las élites políticas de otros países, por las injerencias. Entonces, el Estado pierde su sentido de existencia. Y además, ¿qué hacen con el Estado? El Estado además no solo pierde estas funciones, sino que el Estado además pierde la capacidad entonces de poder desarrollar una labor política de anticorrupción. Y lo que hace es que más bien genera una política de transferencia de recursos públicos al ámbito privado. Entonces, ayer me contaban, ayer fue así, no, anteayer, me contaban del puente
el de Chiloé. Ah, no, No. Ese de Valdivia. ¿Cómo se, No, el puente entre la isla y el continente. Chacao, el puente del Chacao. Que habían hecho un concurso y una de las empresas, la empresa A, costaba 300 millones. Y la empresa E costaba 1.200. Y que habían contratado a la empresa E. Y la empresa E había a su vez subcontratado a la empresa A para construir el puente. Todavía no lo puedo comprobar, pedí que me mandaran todos los antecedentes. Pero ¿qué es eso? El auge, ¿cierto? El auge, la garantía de educación de salud garantizada que permite que las personas se puedan atender y tengan ciertas prestaciones, pero el punto es que van a atenderse a los privados, entonces van a la clínica, el Estado le pasa la plata a las clínicas, ¿verdad? O a los laboratorios privados, y eso hace que ellos, con el dinero del Estado, vayan haciendo crecer su negocio, ¿cierto? Las universidades privadas, el CAE. El CAE es un mecanismo súper claro de transferencia de recursos, pero ya descomunal. O sea, estamos hablando de que en un año se gastaban 900 millones de dólares. O sea, una cosa que uno dice como... O sea, con eso uno puede perfectamente tener 3 hospitales de baja complejidad, uno de alta complejidad. O sea, y solo eso en intereses. Entonces uno dice como, aquí hay un problema de transferencia de recursos. Las concesiones, ¿verdad? Las concesiones, o sea, el sobreprecio que se paga para construir el ejercicio del puente, pero en hospitales, en colegios, en carreteras, todo el proceso de concesión que alcanza incluso hasta los vehículos de la policía, compran con este sistema de arriendo, arriendo, mantención y... La compra inteligente. Claro, compra inteligente. Claro. Entonces hay como un diseño en toda clase de sectores en que logran producir esas transferencias de recursos públicos al privado, pero no al privado pyme, estamos hablando del privado, literalmente esas deben ser como sus 20 familias nomás. 0,1. El 0,01, sí. Y por tanto, se produce un ecosistema de corrupción basado en el despojo de los recursos públicos para el fortalecimiento del lucro de los privados. ¿Les gustó? Bonito. Bonito. Muy elegante. Muy, muy elegante. Pero eso es, o sea, la corrupción no es solo porque quieren ejercer el poder y quieren mantenerse en el poder, sino que quieren mantenerse en el poder porque debajo hay muchos recursos. Hay un bolsón importante de dinero que se está destinando o desviando para fines que no tienen que ver con el interés público. Ya, entonces eso se llama Estado neoliberal. No es el Estado, es el Estado neoliberal. ¿Podemos construir otro Estado? Sí, el Estado socialista. Ese es el sueño. ¿Ya? El Estado neoliberal construye estos dispositivos del poder económico para el ejercicio de la corrupción. Entonces, les voy a hacer esa vuelta cuando termine esto. Y la última son las privatizaciones, ¿ya? Este es el quinto eje. En general, la gran mayoría de los economistas han planteado estos 4 ejes. Algunos 2 o 3, pero uno encuentra más recurrentes esos 4. Este último de aquí casi no se plantea, así que yo lo incorporé en mi tesis doctoral. Sí, porque si miramos la trayectoria de Allende, se fijan, mercado del trabajo, apertura del mercado de capitales,
apertura de la cuenta esta de libre comercio, el Estado, la reforma fiscal en el caso de Pinochet, acá Estado socialista, y por último Allende planteaba la propiedad social y nacionalización, y el dictador plantea entonces las privatizaciones. Pero entonces uno tiene que entender que el fundamento de las privatizaciones es para que no haya propiedad social y nacionalización. Y si no hay propiedad social, como saben, si no tenemos propiedad social, no tenemos economía. Y si no tenemos economía, ¿podemos hacer esto otro? No, porque solo con economía se concretan los otros ámbitos. Si no, es discurso. Suena bonito, pero no ocurre. Tal cual. Entonces, el dictador privatizó. Me costó mucho encontrar la cifra de las empresas. En la tesis doctoral yo entrevisté a mucha gente y leí mucho. En un minuto, como a la semana, leía como 10.000 páginas. Leí mucho. Y algunos decían que eran 300, otros decían que eran 50, el que más logré que dijera 500. Y a mí no me calzaba el dato, no calzaba. Hasta que di, por fin, con un informe oculto, estaba súper difícil de encontrar, del Congreso, que hizo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que analizó las privatizaciones. Todo país de bien, cuando sufre una dictadura, hace una investigación para ver qué pasó con la propiedad del Estado. ¿Ya? Tiene que ser así. Y luego hacen algo al respecto, ¿verdad? Porque todo eso es de Falco. Les voy a contar bien cómo lo hicieron. Entonces, encontré ese documento y ahí aparece la cantidad de empresas. 725 empresas. Eso es lo que teníamos. Revisando la documentación de la Corfo, en los 90 pasamos de 725 empresas a tener 25 empresas. ¿Qué les parece? Bombazo. Décadas de esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras para crear esa propiedad social. Y la privatizaron. Y la privatizaron, ¿alguien tiene una hojita que me convide, por favor? La privatizaron de esta manera. Es un mecanismo. Lo comentábamos también la semana pasada. Porque no es cualquier mecanismo. Porque ahora van a ver la interrelación entre una cosa y otra, ¿ya? Entonces las privatizaciones es lo que uno podría decir más estructuralmente afectó el ámbito económico en Chile, ¿ya? Porque esto no lo puede ir regulando fácil, esto también, esto incluso, pero recuperar la propiedad es algo que todos sabemos que es difícil, ¿cierto? Por eso uno habla de nacionalización y pareciera como que estuviera hablando de no sé qué. Es difícil. Ok. Pero la reforma financiera creó deuda, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Creó deuda, la gente se endeudó y producto de esa deuda pasó la crisis del 82 y 83 en nuestro país. Las huelgas del hambre, en fin, se dan en el contexto de sobreendeudamiento de privados, de los hogares, del Estado, con los transnacionales que habían ingresado a nuestro país. Entonces el gobierno no haya nada mejor que producir estos papeles de deuda, así se llaman. Entonces, resulta que a mí me prestaron 100 y con los intereses, todos los no pagos, en fin, yo voy a terminar pagando 1.000. Y como el Estado no tenía plata, entonces crea estos papeles de deuda y le dice a la empresa, bueno, yo como Estado le voy a pagar con el papel de deuda estos 1.000 para que usted pueda tener la seguridad de que su dinero va a estar.
¿Quién quiere jugar a ser de empresa transnacional? ¿Quiere hacer de empresa transnacional? ¿Qué hago? Jugar nomás. ¿Quiere hacer? Ya, por supuesto. Ok. Entonces, el Estado le pasa este papel de deuda a la empresa transnacional. Y la empresa transnacional dice, pero se está privatizando. Y yo tengo plata. Entonces, con el mismo papel de deuda, Venga, vaya. Le agregamos la web y vamos. compró la escondida. Somos tontos. Con nuestra propia plata. No gastó nada. O sea, no invirtieron en... Nada. ¿Se entiende? Cero. Con nuestro propio dinero. Compraron la escondida. inversión y la ganancia. Está descrito con toda clase de detalle, un premio nacional. Con detalle. En su último libro. Muchas gracias. Y fue la olla del tesoro lo que se juntaron. Ya, entonces este es un mecanismo. Al tiro. Espera, es que tengo que terminar de contarles la historia. Entonces, este mecanismo sirvió para que las transnacionales con nuestro propio dinero compraran las empresas y privatizaran. Trata de comprar ahora de vuelta. Segundo mecanismo, claro. Segundo mecanismo, hay otro mecanismo. Julio Ponce Lerú, vicepresidente de la Corfo, empezó entonces a otorgarse créditos a sí mismo. La Corfo pública. Él, siendo vicepresidente, se prestó a sí mismo un crédito. Entonces, digamos que se prestó 1.000. Julio Ponce Lerú se prestó a sí mismo 1.000. Y con esos 1.000 compró los terrenos del sur. ¿Cómo se llamaba este complejo maderero Panguipulli? Complejo maderero Panguipulli, que fue uno de los nodos de la represión, ¿cierto? Todos sabemos eso. Se compró esos terrenos. Dijo, me gusta este mecanismo. Primero decido que se privatiza, luego me otorgo el crédito, compro el terreno y me los privatizo para mí mismo. Esto fue un escándalo en la época. Fue un escándalo. Que incluso llegó a los medios de comunicación. Si ustedes hacen el Google ahí, les va a aparecer. Pero él siguió siendo vicepresidente de la Corfo y dice, este mecanismo me sirve, así que ahora en vez de prestarme 1.000, voy a prestarme 1.000.000 de, por decir, no era la cifra, pero $1.000.000 con crédito aval financiado por el Estado, avalado por el Estado. Entonces, si no lo pago yo, lo paga el Estado. Y lo pagó el Estado. Y además, en paralelo, dice Sokimich, empresa pública, completamente pública, creada por la Corfo, dice, hay que empezar a privatizarla para capitalizarla. Entonces, vamos a privatizar primero el 20%. Entonces, pone unos palos blancos y se compra primero ese 20%. Y en paralelo, muy inteligente, en paralelo, el Estado mete plata en Sokimich. Empieza a invertir en Sokimich. Y dice, hay que privatizar un poco más. Entonces, ya no el 20, el 40. Pone unos palos blancos, les pasa la plata, compra Sokimich. Al cabo de la historia, con la plata que se prestó, compró toda Sokimich, la privatizó y se la compró él. Para él. ¿Con plata de quién? De todos nosotros. Esto también está ampliamente detallado en este informe de la Cámara de Diputados. No es un chisme ni... Yo lo tengo, se lo podemos compartir. Igual hay una columna, se llama Sin ninguna vergüenza, se vende el litio o algo así, no me acuerdo si en Cooperativo, en Radio La Chile, ahí ponen Marcela Vera y les va a aparecer. Sin ninguna vergüenza, Marcela Vera, Radio La Chile, y ahí les va a aparecer. Porque ahí hago un resumen. Porque además se pierde mucho dinero, el Estado fue invirtiendo, ¿se acuerdan?
Entonces la pérdida patrimonial del Estado no era solo la empresa, sino que también lo que invirtió, entonces se perdió mucho dinero. Ahora sí. En Radio Universidad de Chile y en Sí. ¿cuál más? No me acuerdo si está en cooperativa o en Radio Universidad de Chile, una de las dos. Ya, esos son dos ejemplos. Otro ejemplo de privatización, además de la Escondida y Soquimich, ocurre con las empresas que van comprando las pertenencias de Codelco, ¿ya? Y las empiezan a concesionar. Eso ocurre, sí, del 90 en adelante, pero es la misma estructura de privatización, es la misma. Y ocurre con la ley que crea el presidente Patricio Aylwin. Es una ley que autoriza que Codelco pueda vender sus pertenencias. Claro, porque imaginen, si Codelco era dueño del 100%, y habían creado ya la ley de concesiones plenas, tenían que encontrar otra ley para poder ir privatizando eso que era nacionalizado, que estaba nacionalizado. Ese fue otro mecanismo que encontraron.